Amigos del Jurista Informa, tengo el gusto de platicar el día de hoy con el maestro Eliseo Muñoz Mena, que es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. También es escritor, ha escrito infinidad de ensayos y bueno, en esta ocasión vamos a platicar acerca de su libro, Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías. Maestro, es un gusto platicar con usted. Muy bien, Gerardo. Muchas gracias. Nosotros somos los agradecidos de que haya aceptado platicar con nosotros el día de hoy acerca de este libro. Maestro, ¿cómo surge este libro? Platícanos todo el entorno. ¿Cómo surge el libro? Es una pregunta muy interesante. Realmente yo llevo aproximadamente 3 años trabajando en la Facultad de Derecho con la materia de Derechos Humanos y Garantías. Y recuerdo que en alguna ocasión un alumno me sugiere o me pregunta que yo le recomendara alguna constitución política comentada, etcétera, etcétera. Y finalmente de ahí surge la idea de empezar a realizar un material que por supuesto me sirva de base para impartir la cátedra de Derechos Humanos y de Garantías en la Facultad de Derecho. Ahora bien, es indudable que la Constitución Política Mexicana tiene 136 artículos, ¿no? Pero la importancia del artículo primero constitucional prácticamente empieza a partir de la reforma del 10 de junio del año 2011 y tomando en consideración que precisamente de un sinnúmero de preceptos constitucionales que fueron reformados o adicionados en esta reforma del 10 de junio del 2011, el artículo cuya trascendencia es extremadamente, me atrevo a decirlo, relevante en materia de procuración e impartición de justicia y sobre todo en materia de derechos humanos es el artículo primero constitucional. De ahí la idea de hacer un material de manera exclusiva, párrafo por párrafo, institución por institución, del artículo primero constitucional. Maestro, este libro es importante porque el artículo primero es novedad para la cuestión jurídica, pero bueno, para los estudiantes de Derecho vemos que también se aborda una parte de los antecedentes de derechos humanos, todas esas cuestiones. ¿Cómo fue el proceso de recopilación de información? Porque me imagino que le llevó mucho tiempo. Claro, te comento que el trabajo de investigación tiene una duración aproximada de 2 años. Son 2 años que le dediqué a este trabajo, prácticamente muchas horas del día, con mucho amor, por supuesto. Ahora, en cuanto a la temática, ¿cómo está estructurado el libro? El libro, partiendo de la idea de que el artículo primero constitucional consagra las instituciones más importantes en torno a los derechos humanos y en torno a las garantías, con posterioridad a esta reforma del 10 de junio de 2011, parto en un primer capítulo sobre un referente histórico de los derechos humanos, es decir, cuándo se empieza a hablar de los derechos humanos en México de manera formal y de manera material, con la inclusión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las comisiones estatales de los derechos humanos, por una parte, pero también en ese primer capítulo abordo temas relacionados con el sistema interamericano de los derechos humanos, tomando en consideración que nosotros pertenecemos a ese sistema regional de derechos humanos y que en la actualidad, y precisamente derivado de esta reforma constitucional, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos pues son 2 órganos internacionales de una importancia valiosa en nuestra materia. Sobre todo, ¿por qué? Porque en el artículo primero constitucional la fuente de los derechos humanos se ha ampliado ya no solo a los derechos humanos que están reconocidos en nuestro texto constitucional, sino también los que están reconocidos en los tratados internacionales. Y es ahí, en ese punto, donde cobra importancia la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Maestro, eso en cuanto al capítulo primero. El estudiante de Derecho puede entonces ahí consultar sus dudas sobre derechos humanos y bueno, enfocados desde luego en el artículo primero de nuestra Constitución, ¿no? Específicamente para la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNACH, ¿en qué semestres este libro puede ser utilizado para consulta para el estudiante? Ok, mire, fíjate que vale la pena comentar que si bien es cierto el proyecto original estaba diseñado para alumnos de licenciatura en Derecho,
con los cuales yo trabajo en sexto semestre, valdría la pena acotar de que con motivo del trabajo de investigación muy exhaustivo que se realizó, y yéndome a temas de etimológicos, jurisprudencia de la Corte Interamericana, jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctrina, está avalada con doctrina de reconocidos juristas de la República Mexicana. Me atrevería a decir que, si bien es cierto, es un libro que por supuesto está diseñado para alumnos de licenciatura prácticamente en cualquier semestre, porque se encuentra toda la base filosófica, la base jurídica de esta nueva corriente de derechos humanos, por una parte, cabe aclarar, y por otra de garantías. Tradicionalmente había una especie de confusión, tal vez doctrinal, en cuanto a denominarle a lo que actualmente son derechos humanos como garantías individuales. Esa errónea, tal vez, concepción, pero que por supuesto en su momento tuvo importancia, porque la doctrina de las garantías individuales subsistió por muchísimos años, ha dado paso a esta nueva corriente de derechos humanos y de garantía. Pero te insisto, finalmente, una vez terminada la obra y valorado todo el soporte doctrinal, jurisprudencial que conlleva la elaboración del libro, yo me atrevería a decir que prácticamente es un libro que puede ser consultado desde una persona que no es inclusive abogado, que puede ser de otra profesión, pero que esté interesada en el tema, como por supuesto también alumnos de la licenciatura en Derecho y sin lugar a dudas también abogados o profesionistas, porque en el libro se incluyen instituciones como el control convencional de jus ex officio, como la interpretación conforme, como el principio pro persona, las obligaciones que tiene el Estado ya en la actualidad de promover, de respetar, de proteger y de garantizar esta nueva cultura de los derechos humanos, e inclusive estas obligaciones que tiene el Estado deberá ya ajustarlo a una serie de principios que se encuentran debidamente plasmados en la obra, como son los principios de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad y de progresividad, entre otros. Entonces, sí me atrevo con mucha responsabilidad, por supuesto, asumir el hecho de que es una obra que puede ser consultada por cualquier persona, abogado, no abogado, e inclusive para alumnos de maestría, me atrevería a afirmar ello, y por qué no, de lo que el soporte que contiene esta obra es bastante sólido. Son dos años de investigación que sustentan la obra. También, como lo estamos platicando, en el capitulado de este libro hay un análisis párrafo por párrafo del primer artículo de la Constitución. Es decir, la cuestión de los derechos humanos queda muy aperturada, queda muy explicada. Además está muy digerible la explicación que tiene la obra del maestro Muñoz Mena, y que bueno, para cualquier estudiante de Derecho, como él lo mencionaba, y para quien ejerce ya la profesión de abogado, de licenciado en Derecho, es un material muy importante, y bueno, porque tiene bastante tiempo de investigación, de estudio, incluye artículos, incluye opiniones, entonces eso es genial. Maestro, también platíquenos un poquito acerca del capitulado que tiene este libro. Le comentaba, encontramos que está párrafo por párrafo. Así es. Miren, en tal sentido, les comentaba hace un momento que en el capítulo primero se hacen notas introductorias en torno a los derechos humanos en el Estado mexicano y tópicos muy específicos en torno al sistema interamericano de los derechos humanos, el papel que juega la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y así también inclusive se hace en el primer capítulo un análisis general de los otros preceptos y otros temas relacionados con la reforma en materia de derechos humanos que fueron motivo de esta reforma constitucional del 10 de junio del 2011. Prácticamente una remembranza muy general, pero que de cierta manera también le da la pauta para que pues, el público sepa, al menos en ese primer capítulo de manera general, cuáles son los tópicos que fueron objeto de la reforma constitucional del 10 de junio del 2011. En lo que hace al capítulo segundo,
En ese capítulo hago alusión a algún análisis del párrafo primero de la Constitución. En este párrafo primero de la Constitución, pues propiamente también hablo de ese tránsito que ha habido de garantías individuales a derechos humanos y garantías. Es decir, se establece con mucha perfección la diferencia entre derechos humanos y de garantías individuales. También hacemos un estudio en la obra de algunas formas de interpretación, como el control convencional, difuso, ex oficio, que ya he mencionado, el reconocimiento de los derechos humanos. En este párrafo primero, me estoy abocando a platicar del párrafo primero. También en este párrafo primero hago un análisis, por ejemplo, de una institución que se me hace muy importante para el sistema jurídico mexicano, e inclusive lo afirmo así en la obra, peligrosa para el sistema jurídico, que se denomina restricción expresa. Que en pocas palabras, la restricción expresa no es otra cosa que una institución que consiste en que, aunque dentro del texto constitucional haya un precepto de la misma que consagre una institución que pudiera ser violatoria de derechos humanos, y pese a que se amplía la cobertura a tratados internacionales, se debe presumir de la constitucionalidad del propio texto constitucional, valga la expresión, de tal manera que, pese a que esa institución, como por ejemplo el arraigo, pudiera ser violatoria de derechos humanos o de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tenemos que ajustarnos al texto constitucional. Sí, es una institución, digamos que es la parte, desde mi punto de vista, la parte negativa de la reforma constitucional en lo que hace al párrafo primero. También abordamos finalmente en el párrafo primero el tópico relacionado con la suspensión de derechos humanos y de garantías que prevé el artículo 29 de la Constitución Política. Si me lo permites, continúo brevemente con el párrafo segundo. En lo que hace al capítulo tercero, abordo tópicos sobre el párrafo segundo, y en este párrafo segundo hacemos un estudio minucioso de, ahí sí ya de manera muy estricta, control convencional difuso ex oficio, interpretación conforme y principio pro persona, como instituciones que nacen de ese párrafo segundo. En lo que hace al párrafo tercero, este párrafo tercero nosotros lo encontramos en el capítulo cuarto. Este párrafo tercero también es muy importante porque ahí se establecen de manera general que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, y cuando hablamos de todas las autoridades nos referimos a las del Ejecutivo, a las del Legislativo y a las del Poder Judicial, y llámese de la Federación, de los estados y de los municipios. Por lo tanto, esa obligación es bastante amplia. Son prácticamente cualquier ente o cualquier órgano del Estado está obligado a dar cumplimiento a esos parámetros de promoción, de respeto, de garantía y de promoción de los derechos humanos, de sujetarse, lo he comentado, a los principios de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad y progresividad. Y también se incluye otra parte muy importante para el sistema jurídico mexicano, que es la obligación que tienen también las autoridades de prevenir, de investigar, de sancionar y de ordenar la reparación cuando haya violación a derechos humanos. Y finalmente, ya para concluir con esta parte que tiene que ver con el capitulado, es importante mencionar también que el último capítulo versa sobre un estudio de los párrafos cuarto y quinto del artículo primero de la Constitución Política Mexicana, dentro de los cuales cabe destacar los temas de no discriminación. En esta reforma constitucional se adiciona el hecho de que está prohibido actos de discriminación con motivo de preferencia sexual, que es un tema en la actualidad bastante controvertido, está sobre la mesa de debates de muchas instituciones en materia de derechos humanos, sobre todo por el tema del matrimonio igualitario, ¿no? Que finalmente esa institución de matrimonio igualitario se viene a reforzar con esa reforma al párrafo cuarto del artículo primero de la Constitución Política Mexicana. Maestro, la reforma del 2011 tiene una raíz muy importante, ¿no? El caso Rosendo Radilla. Entonces, este caso también muy estudiado y que bueno, tiene como conclusión esta reforma del 2011 y que bueno, que viene a incluir gran parte viene a reconocer los derechos humanos. Se cambia el término. ¿Qué tanta importancia hay
en que se haya cambiado el término de las garantías individuales a los derechos humanos y sus garantías? Ok. Mire, la verdad que la pregunta que realiza es bastante importante y qué bueno que la realiza, ¿no? Fíjese que es dable comentar, la reforma es del 10 de junio del 2011. No obstante, es importante precisar que de cierta manera el antecedente o las bases de esta reforma constitucional del 10 de junio del 2011 es precisamente la sentencia que emite la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco versus Estados Unidos Mexicano. Porque precisamente en esta sentencia, que no soy muy bueno para las fechas, lo admito, más o menos en 2009 se dicta la sentencia, que luego es motivo de una interpretación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios 912/2010, y es precisamente que derivado del análisis que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco, es donde finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación acentúa y le da importancia a algunas de las instituciones que nosotros tenemos en el párrafo primero de la Constitución Política Mexicana. ¿Cuáles son estas instituciones? El control convencional difuso ex oficio, que no es otra cosa que la obligación que tienen todas las autoridades jurisdiccionales, formal y materialmente hablando, de no aplicar una disposición de nuestro derecho interno cuando adviertan que esa disposición es contraria a tratados internacionales. También se acentúa en esta resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos la interpretación conforme y el principio pro persona. Me atrevería a decir que esa es la importancia que tiene la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco, que por supuesto tiene dentro del libro un apartado especial como un antecedente y un fundamento material, legal y filosófico del derecho internacional de los derechos humanos en esta reforma constitucional que forma parte del objetivo de este trabajo. Bien, maestro, en el apartado de los agradecimientos, quisiéramos que usted nos platique, bueno, a quiénes está dedicada esta obra, y bueno, por qué usted decide en este texto mencionarlos a ellos a forma de agradecimiento y de reconocimiento por del modo que hayan incluido para la realización de este material. Es útil para todo aquel que quiera saber de derechos humanos y por supuesto conocerlo de manera detallada, a fondo, escrita de manera sencilla, para que pueda ser muy digerible. Bien, gracias por la pregunta. Sí, en efecto, nosotros observamos en la parte de los agradecimientos, pues en primer lugar, considero que en todo momento uno tiene que agradecerle a Dios las bendiciones que les confiere a uno, sobre todo en dar la fortaleza para realizar este tipo de trabajo, que realmente no es nada fácil, es una tarea bastante difícil, bastante complicada, porque implica muchos retos e implica mucha responsabilidad. Dentro de los agradecimientos, en el apartado de agradecimientos, menciono, le decía primeramente a Dios por esa bendición que me da, y a una serie de amigos que me apoyaron en el desarrollo del trabajo. En este sentido, el doctor Ulises Cuello Nuño, que fue actualmente magistrado del Tribunal Constitucional, inclusive ex director de la Facultad de Derecho, y a quien le debo también mi estancia en la Facultad de Derecho, quien se atrevió a darme parte de su valioso tiempo para la elaboración del trabajo. Al doctor Faustino Guerrero Posadas, también un amigo personal, a mi hermana Reina Muñoz Mena, y por último, si me lo permite, pues me gustaría mencionar también que en la parte de la dedicatoria, pues indudablemente que este libro se lo dedico de todo corazón a 3 personas que ya no se encuentran conmigo, pero que en su momento jugaron un papel muy importante en mi vida, que es mi señora madre, mi padre y mi abuelo, quien fue quien me dio la crianza. Pues eso. Sin lugar a dudas, es un material muy bueno, lo recomendamos mucho. Y bueno, ¿dónde podemos adquirir el libro, maestro? Ok, a esa parte ya está mejor. Habría que considerar que las obras las pueden prácticamente adquirir directamente con su servidor. Mi teléfono es inaccesible,
967-102-0257, con la llamada telefónica, un WhatsApp, inmediatamente procederemos a entregarle, ¿no? El libro tiene un costo de 270 pesos, que la editorial ha decidido establecer el costo, ¿no? Inclusive cabe precisar que el libro tiene cobertura en toda la República Mexicana. No obstante, en el estado de Chiapas parece ser que su servidor sería el único distribuidor de la obra. Bien, pues adquiera el libro. Queremos agradecer a esta Plaza Esquina San Agustín por permitirnos grabar dentro de sus instalaciones, y bueno, también agradecerle, maestro Eliseo Muñoz, por esta oportunidad de poder platicar a través de las cámaras del Jurista Informa, y bueno, poder presentarle a la comunidad universitaria estos textos que se producen en casa y que tienen una calidad extraordinaria en el contenido, y bueno, son motivo de orgullo, ¿no? Y debo comentar que también es el motivo de orgullo personal, puesto que somos del mismo municipio de Tacuarembó, una tierra hermosa. Agradecerles a todos los que nos ven a través del Jurista Informa. Es un gusto, bueno, poder platicar nuevamente con el maestro Eliseo. Ya lo habíamos hecho en otras ocasiones. Sigan el trabajo que se está realizando en este medio informativo, y bueno, seguimos a sus órdenes. Gerardo Hernández, el Jurista Informa.